Buenas noches. Los embarazos no deseados de adolescentes son considerados en muchos sectores como el problema social más grave del siglo XXI. El panorama en Colombia es alarmante. Después de Venezuela, Colombia es el país latinoamericano con las cifras más altas de niñas embarazadas, según la ONU. La razón principal, el gobierno colombiano aún no ha desarrollado una efectiva política de Estado de educación sexual. Por otra parte, miles de padres aún consideran como tabú hablar sobre el tema con sus hijos. Y hay otra razón, el no uso de anticonceptivos porque son demasiado caros. Es algo que escuchamos con preocupante frecuencia en los estratos 1 y 2. Miles de adolescentes se quejan sobre la imposibilidad de conseguir métodos anticonceptivos gratuitos o al menos baratos. A pesar de que los gobiernos departamentales y municipales, a través del Plan Obligatorio de Salud, tienen la obligación de promover campañas de prevención y también entregar gratuitamente preservativos a niñas y adolescentes, pocos cumplen. ¿Quién entonces debe responder? Esta noche, en la segunda entrega de nuestro especial Futuro Embarazoso, Juan Guillermo Mercado nos cuenta cómo la inoperancia del Estado y la negligencia de muchos padres han destruido los sueños de miles y miles de jóvenes. Yo me confié fue porque la regla a veces me venía cada 2 meses. Y ya cuando pisé los 3 ya no podía hacer nada y yo me iba a hacer remedio. A mí me decían que me lo comprara y me lo tomara. Hace 5 meses, Trancy Sandoval, de 15 años, creyó equivocadamente que podía interrumpir su embarazo con un purgante artesanal que le había recomendado su prima. Mi hermana me dijo que no porque después me pasaba como la prima mía. Ella tuvo un aborto y entonces yo cogí miedo de eso, que me fuera a pasar algo. Su prima terminó en una unidad de cuidados intensivos de un hospital con graves complicaciones en su útero y por eso, finalmente Trancy desistió. Ella no quería traer un bebé a vivir en este rancho, en el que Trancy duerme con sus padres y 4 hermanos en Tasajera, un corregimiento a media hora de Santa Marta. Yo a veces me pongo a llorar porque mi papá a veces no trae, a veces. Ayer fue un día que nosotros no comimos y hoy fue en el desayuno también. A diferencia de varias niñas de su edad, Trancy sí había escuchado hablar de algunos métodos anticonceptivos. Con inyecciones, con pastillas o con el cosito ese que están poniendo ahora. Ella entendía que un embarazo a su edad arruinaría su vida y por eso sabía que debía planificar. Ella había iniciado su vida sexual a los 13 años. Sí, estaba estudiando y como yo me conocí con él fue en el colegio y pues me salí con él. Por eso buscó un primer método, pero encontró un obstáculo. Las pastillas a veces no me las tomo porque no tengo a veces. Luego buscó un centro de salud en Tasajera, pero el único que hay en ese pueblo no le entregó alguna pastilla que evitara su embarazo. Como Trancy, cientos de miles de adolescentes colombianas no tienen el dinero para aplicarse una inyección, ponerse un implante o simplemente comprar un condón. Trancy dice que se siente frustrada por su embarazo. Además de la falta de educación sexual en los colegios y hogares del país, según varios estudios de sociedades médicas, no tener anticonceptivos gratis es una de las causas más frecuentes de los embarazos no deseados en adolescentes. La disponibilidad de los métodos anticonceptivos de nuestros adolescentes es muy limitado. Él es Jorge Canaval, es médico ginecobstetra del Hospital Universitario del Valle. Según él, de cada 100 mujeres embarazadas que llegan aquí a dar a luz, 24 son menores de edad. Si un adolescente te pide 10 por una semana, tendrían que ser 10 por una semana. No puedes entregarle 2.
Y eso es un criterio que no se puede definir, pero que debería tener una libertad de acuerdo a la actividad sexual que el adolescente tenga. En la mayoría de casos, adolescentes que buscan gratis un anticonceptivo se encuentran con una puerta cerrada. Pero no solo es Transi, que vive en la extrema pobreza, sino también miles de bachilleres del país. Escuchen lo que dicen estos jóvenes estudiantes de grado 11 de un colegio del sur de Bogotá. A nosotros nos dan 2.000 de onces y esa, digamos, pastilla o no sé cuánto valga, debe de ser muy cara. No, pues me tocaría pelear a mis hermanas. Me tocaría pelear a mis hermanas y pues claro, es un poco de pena. No, hermana, me regala para el condón. Ellos, al igual que Transi, no tienen en su bolsillo los 3.000 pesos que vale un condón y mucho menos los 30.000 pesos que mensualmente tienen que invertir para comprar una caja de pastillas anticonceptivas. Jorge Parra, director de investigaciones de Profamilia, una entidad privada que presta servicios médicos de salud sexual y reproductiva, asegura que la ley en Colombia ofrece gratuidad de métodos anticonceptivos. Aquí los métodos anticonceptivos están incluidos en el plan obligatorio de salud. O sea, la adolescente puede ir con la seguridad social que ella tiene y puede exigir que le entreguen métodos anticonceptivos. Incluso en Colombia la gama de métodos anticonceptivos incluidos en el plan obligatorio de salud es demostrar, o sea, es de enorgullecernos de tener ese tipo de anticonceptivos incluidos. Está incluido píldoras, inyecciones, implante subdérmico. Pero en el papel todo es ideal. Las leyes dicen que esa clase de métodos se entregan gratuitamente en los denominados centros amigables de salud, la principal estrategia del gobierno para entregar y capacitar jóvenes en sexualidad. Centros amigables de salud. ¿Realmente los jóvenes colombianos sí saben qué es un centro amigable? ¿Usted sabe qué es un centro amigable de salud? No, la verdad, no tengo idea. No sé si puede ser una fundación o un centro de salud, no tengo ni idea. Como acción comunal, algo así parecido que se recrean las personas. ¿Qué podría ser si le dicen ese nombre? Como ir para, sí, ir como para hacer amigos, llevar amigos. Con cámaras escondidas, en 2010, Séptimo Día intentó que a un adolescente le entregaran métodos anticonceptivos gratis precisamente en esos centros amigables. ¿Y sabe dónde queda un centro amigable de pronto? ¿No sabes? No. Es que ellos dijeron que eran de la Secretaría de Salud y que ellos le ayudaban a uno con planificación y eso. Después de 2 semanas, cuando la joven gastó pasajes, se hizo una prueba de embarazo y estuvo en 3 centros de salud, finalmente creyó que le iban a entregar gratis su método anticonceptivo en un centro amigable de salud. Pero miren lo que pasó. Y no se puede entregar acá. La ciclofén. Esa es la ciclofén. Esa tengo que comprarla. Ah, la tengo que comprar. ¿Y eso cuánto vale? Así como dice cuánto, no sé si no sé. Pero sí que es ciclofén. Ese no está en el pozo. Pero 5 años después queríamos saber qué había pasado con los servicios amigables de salud del Ministerio de Salud. Buscamos uno aquí en el sector de la despensa, en Soacha. Queríamos saber cómo funcionan, si las personas los conocen y qué servicios le entregan a los jóvenes. Nos llevamos una sorpresa precisamente visitándolos. Con cámara escondida, esta joven buscó que le entregaran gratis un método anticonceptivo en este centro amigable de salud de Soacha. Tocar con la gente. ¿Pero sacar citas o algo así? Sí, pero no sé qué es eso. Ay, no, le toca esperar un poquito. ¿Sí? Porque esta es la hora que vaya como vienen en ayunas de las 6 de la mañana, se van a esta hora a tomar medianoche. Ah, bueno. Buenas. Ella regresó 10 minutos después, pero escuchen muy bien lo que le dijeron. ¿Desde qué seguro tiene? Ecotsos. Es que ahorita no tenemos contrato porque sí, nos toca sacar una cita de planificación familiar para poder empezar a hacer la asesoría de los médicos. Pero en el curso no tenemos contrato. Otro día, un joven volvió y también buscó preservativos. ¿Se va a meter a planificar? Sí. Debe traerme la carta del CISBEN, el FOSIGA y la copia de los documentos. ¿Lo verificamos? Visitamos el Centro Amigable de Salud de Soacha, pero ni las mismas autoridades que ahí estaban sabían si existía.
Oiga, estoy buscando el Centro Amigable de Salud para jóvenes. ¿Y aquí no queda el Centro de Salud Amigable? Eran claras las contradicciones que ellos tenían. Realmente, sinceramente, mi señora, ¿conoce la gente los servicios amigables de salud? ¿Sabe para qué son? La gente acá es que vienen ahorita, son nuevos. Y hasta ahorita estos servicios están prestando últimamente. O sea, si un joven necesita anticonceptivos, ¿no puede venir aquí? ¿Y lo atienden enseguida? Somos un centro amigable. Pero si su merced quiere, mañana está la jefa. O sea, toca personalmente con ella. Sí, claro. Los dos jóvenes salieron sin ningún método de protección y planificación hacia sus casas. Con este preocupante panorama para los adolescentes del país, Séptimo Día buscó respuestas. Para tal fin solicitamos una entrevista con el viceministro de Salud, Francisco Ruiz. La principal estrategia del ministerio son los centros amigables de salud. ¿Usted cree, viceministro, que realmente los jóvenes los conocen? Sí. ¿Los jóvenes, los estudiantes, los conocen? Mucho. Yo creo que estos se han difundido a través de las escuelas, a través de diferentes programas, se les da el conocimiento. ¿Los conocen? No, la verdad no. Sí, pues brindan a los jóvenes diferentes características, digamos, en cuanto a salud oral, higiene en general. Pero Séptimo Día fue a un centro amigable en Soacha y ahí ningún joven los conocía. Es que estamos hablando de una excepcionalidad, habría que tener las características específicas para poderte dar respuesta, porque no te puedo hablar de una cosa así como en blanco sin tener yo la información. Viceministro, ¿usted le garantiza al país que los métodos anticonceptivos y los preservativos son totalmente gratis en Colombia? Te puedo dar la garantía de que desde el año 2008, por ejemplo, los implantes anticonceptivos están incluidos en el POS. El condón está perfectamente incluido en el POS. De manera que todos saben que tienen la obligación de entregar este tipo de servicios porque están incluidos en el POS. Esa es la Ciclofén, esa tenga que comprarla. Pero en el curso no tenemos contrato. Pero Séptimo Día fue testigo en 2010 de que cobraron por una inyección y hace apenas unos días nos dijeron que no tenían contrato y que por eso no entregaban los métodos. Ya el caso excepcional, lo que te invito es, y le invito a la persona es que nos busque para poder hacer respectiva evaluación. ¿Cuál es el presupuesto que tienen precisamente asignado para bajar los índices de embarazos en adolescentes? 3.000 millones al año aproximadamente, específicamente para promoción del programa. ¿En qué han invertido ese dinero? Con esa plata hacemos promocionar para que se generen todos los programas de atención y de desarrollo de servicios amigables. ¿Han hecho campañas masivas de publicidad? ¿Han hecho comerciales? Se hacen también comerciales, hay uno que se llama Generación Más, por ejemplo. ¿Siempre con condón? ¡Obvio! Que está muy orientado a una visión integral de el respeto, del cuidado, del autocuidado del adolescente. Tatiana todavía nada de nada, pero este es el comercial del Ministerio de Salud. Camila ya. Camila todavía no, pero piensa que Tatiana, Paco, la Flaca y el Gordo Salamanca ya, y ellos todavía no. Se transmite por Señal Colombia y por el canal institucional. Por mí, yo decido. Generación Más conscientes. Expertos consultados por Séptimo Día opinan que la gravedad de los embarazos en adolescentes en el país exige una mayor promoción y publicidad. Según ellos, las campañas deben extenderse a los principales medios masivos de Colombia, como recientemente el Ministerio de Salud lo hizo con la campaña de alerta del chikungunya. Virus que causa fiebre, fuertes dolores en las articulaciones y erupción cutánea. No obstante, campañas para prevenir embarazos en adolescentes no han tenido el mismo despliegue en medios. Siempre con condón. ¡Obvio! Para Enver Estefan, director de Niñez y Adolescencia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el Ministerio de Salud se ha quedado corto en su política. Necesitamos hacer mayores esfuerzos. Necesitamos servicios de salud, más construcciones en estas ofertas, más oportunidades para los jóvenes y necesitamos un programa de educación sexual y construcción de ciudadanía más fuerte y más sólido. Varios países europeos, entre ellos Inglaterra, han logrado mantener muy bajos los índices de embarazos en adolescentes. Difundieron por medios masivos y horarios estelares este comercial. Not like you thought it was going to be. It's not like it is in the magazines, is it? Feed me, wash me, win me, change me. Feed me, wash me, win me, change me. Day after day after day after day after day after day after day after... Con la difusión masiva de este comercial,
Una clara política de educación sexual en los colegios y la capacitación a los jóvenes y la distribución de métodos anticonceptivos, ese continente ha logrado controlar este problema de salud pública. Pero no solo las adolescentes como Transi y estudiantes de bachillerato no han podido acceder a métodos. Hay adolescentes que ya fueron madres que tampoco lo lograron. ¿Y esas dos personitas que tienes encima tuyo, quiénes son? Mis hijas. A ella la tuve a los 14 y a ella a los 16. ¿Y por qué 2 hijos tan chiquitas? Así es mejor, porque ella vieja, ¿para qué? Ella es Darlene Vanessa Cabeza, tiene 16 años y vive en el barrio El Pozón de Cartagena. Mi casa es de tabla y en mi casa hay como 100, hay bien como 50 personas. Vive mi abuela con una tía mía y su hijo. Y en el segundo vive una tía mía con sus 3 hijos y el marido, y en el otro vive mi mamá con mis 4 hermanos y mi sobrina y mis 2 hijas, y mi papá y yo. Ella quedó embarazada a los 14 años. Aunque Darlene conocía métodos anticonceptivos, con su primer novio no los usó. Ella quería ser mamá. A él sí me dijo que la abortara, pero yo le dije que no. Cuando yo salí embarazada nos dejamos. Darlene tuvo a su hija Dari en un hospital de Cartagena, pero según ella, ahí no le dijeron que usara un método anticonceptivo. Hace un año ella conoció a un soldado bachiller y volvió a quedar embarazada. ¿Cómo será tu vida ahora? No, así no me cogen para trabajar, porque tengo a las 2 hijas mías pequeñas. Si hay una niña que se embaraza a los 14 años, tiene una probabilidad del 50% de volverse a embarazar antes de que cumpla 16. Por supuesto, esta joven va a tener muchas probabilidades de abandonar el estudio, de ser excluida socialmente, de no terminar el colegio, de tener dificultades serias para acceder a educación superior. Darlene pertenece a la preocupante estadística de más de 30.000 menores de edad que al año en Colombia vuelven a quedar embarazadas luego de tener un hijo en la adolescencia. Según las sociedades médicas del país, la causa está en las fallas del sistema de salud. Y esa mujer debería salir de la institución con el método anticonceptivo que le garantice que en los próximos años o hasta que ella tome la decisión no ocurra un segundo embarazo. Esta última causa hay un claro responsable, el Ministerio de Salud, que no tiene una política clara frente a eso. ¿Se considera? Indudablemente debe haber una estrategia desde el Ministerio de Salud en la cual obligue a todas las IPS y EPS a que todos sus pacientes que salgan después de un evento obstétrico, llámese parto, llámese cesárea o un legrado, deban salir con el método ya incorporado. Y eso no está ocurriendo. Y eso no está ocurriendo. Lo que el doctor Canaval quiere decir es que adolescentes como Darlene, que tuvieron bebés a los 14 años, el hospital o su EPS debieron implantarle un método anticonceptivo. Debieron sugerirle y persuadirla a que empezara a usar un método anticonceptivo. Le preguntamos al secretario de Salud del Valle del Cauca, Fernando Gutiérrez, sobre la estrategia para lograr que madres adolescentes no vuelvan a quedar embarazadas. Secretario, ¿cuántas menores que ya han sido embarazadas han tenido o tienen un método anticonceptivo o un seguimiento después del primer embarazo? Bueno, yo pienso que ese es un factor clave. En la estrategia de servicios amigables se trata de que al abordar el tema podamos aplicar el método anticonceptivo a la niña. ¿Tiene el dato de cuántos métodos anticonceptivos fueron aplicados a menores de edad en el Valle del Cauca en el último año? No, tampoco tengo ese dato. También podemos ahorita mismo consolidar esa información. ¿Usted no cree que esta información es clave para desarrollar una política que sea eficaz para que esto no siga presentándose? Yo pienso que el método anticonceptivo es muy importante porque evita de alguna manera un segundo embarazo. Pero creo que hay que ir más atrás en la cadena. Es el tema de la educación a la familia. La atención de niños prematuros. También indagamos a la CPS. Le preguntamos a Jaime Arias, presidente de ASEMI, sobre lo que dicen los médicos.
Es decir, que ahí los responsables son ustedes, las EPS. Yo no entiendo por qué los médicos dicen que el sistema o las EPS o inclusive las IPS son responsables de esto. Este es un tema social. A las EPS le llegan ya estas niñas y las atienden como a cualquier mujer. Unas niñas que tuvieron que volverse mujer porque además de las fallas de educación sexual de los colegios y las del hogar, no tuvieron acceso a métodos anticonceptivos. Hace poco Transi fue visitada por un médico local. Él encontró que la adolescente de 15 años no había tenido ni un solo control desde que quedó embarazada hace 8 meses. El gran problema de ella en este momento es que no ha tenido el transporte, ¿verdad?, para irse a hacer ese estudio ecográfico, que se lo tienen que hacer aquí en Ciénega. ¿Cuánto vale? El pasaje, el transporte vale tristes 2.000 pesos, ¿verdad? Entonces, yo considero que por ser ella una embarazada de alto riesgo, ¿verdad?, la responsabilidad de la EPS es grandísima en ella. Por eso Transi no sabe el sexo. Ni tampoco el estado de salud de su hijo. Y desafortunadamente tampoco tiene garantizado que usará un método de protección después de este embarazo. ¿Qué consecuencias ha tenido quedar embarazada? ¿O piensas que tendrá cuando nazca tu hijo? Pues yo a veces digo así que yo le digo a mi mamá, como a mí siempre de pelada me ha gustado ayudar así a hacer el aseo. Ayudar a lavar chismes. Ahora que yo ya salga de esto, iré a buscar por ahí para modo que me den el almuerzo, para darle esto y lo otro. Según un reciente estudio de la Secretaría de la Mujer de Bogotá, el 7.1% de quienes ejercen la prostitución en la capital del país comenzaron antes de los 15 años y el 17.4% entre los 15 y 17 años. La cuarta parte de quienes ejercen el trabajo sexual. Una estadística que muestra en dónde terminan muchas adolescentes que con su prematuro embarazo no deseado truncaron su futuro. Según Naciones Unidas, una niña o una adolescente de escasos recursos que queda embarazada reduce en casi el 50% sus probabilidades de salir de la pobreza. Al abandonar sus estudios primarios, pierden también la posibilidad de obtener una educación superior, un empleo estable, un empleo digno. Muchas son abandonadas por sus parejas e incluso por sus propias familias. Pierden una oportunidad de mejorar su calidad de vida. Al convertirse en madres, muchas terminan como empleadas domésticas, en la prostitución o en trabajos informales que no les garantizan un sustento permanente. La historia de la familia Cetina es típica. 4 hermanas quienes en su adolescencia quedaron embarazadas, repitiendo el ciclo que empezó con su mamá. En el 2010 las perfilamos. En Séptimo Día, 5 años después, Juan Guillermo Mercado decidió buscarlas y encontró que su situación es peor. Cuando tenía 16 años, Milena Cetina soñaba con ser alguien en la vida. Yo soñaba con estudiar y tener, pues hacer una carrera. Le gustaban los niños. Yo pensaba mucho en pediatría. Y pensaba que ese don con el que había nacido la podía sacar de la pobreza. Milena siempre ha vivido en esta casa de latas del barrio Casucán, Ciudad Bolívar, al sur de Bogotá. En este barrio conoció a un joven del que se enamoró profundamente. Porque yo a la edad de 13 años me fui a la casa con el papá de mi hija. Nos fuimos a vivir juntos, duramos 3 años y 9 meses viviendo los dos. Como miles de mujeres en Colombia, Milena ingenuamente pensó que una creencia popular le evitaría quedar embarazada. Pues a mí me habían dicho que el método para planificar servía una cerveza hervida. Y pues yo me la tomé y esa misma noche pues tuve relaciones con el papá de la niña y pues no me sirvió. Quedé embarazada. Tenía 17 años
y ella dio a luz a su hija Mariana. Y yo no sé, como que fue repentino la llegada de la niña. A los pocos días Milena se separó de su novio. Igual me cansé porque él le gustaba pegarme mucho, me maltrataba. En el año 2010, cuando su hija Mariana era una bebé, Milena le contó su historia a Séptimo Día. Hoy, 5 años después, ya con 23, esa sonrisa tierna y dulce que tenía cuando era menor de edad se transformó en un rostro sin brillo. El futuro que ella soñó se convirtió en una terrible pesadilla. En lo que ha pasado en mi vida, o sea, no he logrado hacer nada. No he logrado hacer nada de lo que yo quería. Hace poco encontramos a Milena viviendo en el mismo rancho donde estaba en el 2010. Su hija Mariana creció rápidamente, pero no es su única hija. Ya tiene 2 añitos, a los 21. Ella se llama Nicole Yeritza. Tras tener a Mariana, Milena conoció a un joven en una obra de construcción en la que ella trabajaba. Yo lo distinguí allá y pues nos fuimos conociendo y después decidimos irnos a vivir juntos. Pero ese novio también la abandonó. Milena tuvo que salir a la calle a buscar comida para sus 2 hijas. Yo he estado reciclando. 5 o 6 de la tarde me voy, pido un zorrillo prestado y me voy a trabajar. Yo recojo lo que es cartón, periódico, papel de cuaderno, todo lo que es papelería, vidrio, botella de gaseosa, todo eso. Y ya pues aquí llego a la 1 de la mañana y vuelvo y me voy a las 7 de la mañana, vuelvo y me voy a escoger el material. En medio de su diaria lucha, ella inició una tercera relación con un vecino. Hace 3 días Milena dio a luz a su tercer hijo, Steven. Me toca llevarle pañales al niño, me toca llevarle pañitos, toca estar allá todos los días y me toca pasajes todos los días para allá y para acá. Steven nació de forma prematura, apenas con 7 meses de gestación. Él está en la unidad de cuidados intensivos del Hospital El Tunal de Bogotá. Es duro tener que uno llegar a un hospital y ver una criatura tan indefensa, tan chiquitica, con un tubo en la boca. Con un tubo a este lado. Con aparatos por lado y lado. Es duro. Por sus embarazos, Milena no terminó su bachillerato. Como no está capacitada, ninguna empresa le ha dado trabajo. Y hago aseo en casas de familia, hago aseo en bibliotecas, así, lo que me sale. Su sueño de ser pediatra nunca se cumplió. Sueños que se fueron al piso. Ella cuenta que todo ocurrió por una razón. Siempre es complicado uno de madre adolescente no poder cumplir los sueños y tras del hecho tener que criar. La vida de Milena es el rostro de la mayoría de miles de mamás adolescentes que frustran sus vidas por ser madres a temprana edad. En su casa hay 3 ejemplos más que muestran un ciclo que se repite. Mis hijos no son un error, pero sí me han truncado mucho mis sueños. Diana Cetina es una de las 3 hermanas de Milena. Fue mamá a los 17 años. Porque esa no era la vida que yo quería. Yo quería estudiar, inclusive yo había pensado mucho en estudiar criminalística, porque me encanta esa profesión. Pero no pude, todo se me fue como a la caneca. Otras 2 hermanas de Milena, que hace 5 años tenían 2 hijos, tuvieron cada una 2 bebés más. La mamá de las hermanas Cetina es Blanca Ruiz. En el 2010 tenía ¿cuántos nietos? 5 nietos. Ahorita tengo como 12 nietos, más o menos. Tengo 12 nietos con el que nació. La falta de educación sexual,
como mi mamá decía que la cigüeña era la que traía el bebé. Y mire todo lo que ha pasado de ahí en adelante. Y mire todo lo que pasó. De hablar abiertamente de sexo con sus hijos. Porque a mí me da pena hablar con mis hijas de sexo. No tener acceso a métodos anticonceptivos. A la hora de uno ir a pedir un método anticonceptivo para planificar, ellos no lo dan. Ellos no lo dan porque para ellos todo cuesta. Ellos todo es el signo peso. Su descomposición familiar. Igual me cansé porque él le gustaba pegarme mucho. Y un país y una sociedad que no se ha preocupado por los embarazos en adolescentes marcaron el destino de Milena. Hubiera sido otra porque la causa, porque no, o sea, pues no estaríamos en esta situación. Sin poder terminar el bachillerato y sumidas en la pobreza, las madres adolescentes tienen que salir a la calle a buscar trabajo. Algunas son empleadas domésticas y otras vendedoras ambulantes. Otras más terminan en la prostitución. Aquí en el barrio Santa Fe encontramos la historia de una de ellas, una joven de 16 años que tuvo que vender su cuerpo para llevar comida a su casa. A los 16. 2 años después, 5 años después, mi otra hija. ¿Y luego? Después, 2 años después el otro y después 2 años y medio después el niño, el último. Silvia vive en Bogotá y es una trabajadora sexual. Hace parte del 70% de mujeres que en la capital del país, según la Secretaría de la Mujer, entraron al mundo de la prostitución antes de cumplir la mayoría de edad. Llego temprano y bailo en todo lado, hago show y pues después me visto y trabajo en la calle, en los negocios. ¿Desde cuándo eres trabajadora sexual? La primera niña tenía como 8 meses de nacido. Ella quería estudiar una carrera profesional, pero asegura que ser madre a los 16 años le impidió terminar sus estudios. Ya cuando se enferman, cuando piden de comer, que una cosa, todo eso, pues lo pone a uno a pensar y pues le tocó a uno ponerse a hacer algo por ellos. Ser atractiva le ayudó a entrar en la prostitución. Todos los días yo llego a hacerme 100.000 pesos y pues me voy para la casa a estarme con los niños, no dejarlos tampoco tanto tiempo solos. Y así es todos los días. Según la ONU, como Silvia, un alto porcentaje de madres adolescentes terminan en el trabajo sexual. ¿Querías tener hijos pero no a tan temprana edad? Pues sí quería, pero pues no fui capaz de mandarme a hacer nada, para abortar, nada, no fui capaz. Eso ya es responsabilidad de uno, ya le toca a uno pues asumirla ya. Su vida no fue la que ella había soñado, como la mayoría de menores que decidieron contar con valentía su historia en Séptimo Día. Con sus sueños rotos, para ellas existe la enorme posibilidad de tener simplemente un futuro embarazoso. Según la ONU, una mujer que fue madre adolescente tiene un 67% de probabilidad de tener una hija que también se embarace en la adolescencia. Los expertos en crecimiento poblacional señalan que el embarazo de niñas y adolescentes de bajos recursos es uno de los mayores factores de pobreza extrema en países emergentes como el nuestro. Ponga atención a esta cifra. El Sistema General de Salud puede gastar solo en el proceso de atención más de 90 millones de pesos por cada bebé prematuro de madres adolescentes de escasos recursos. Teniendo en cuenta que por su permanencia en una sala de cuidados intensivos se deben pagar 1 millón de pesos diarios. Ese dinero sale de los impuestos que ustedes pagan, o sea, esa plata es suya.
En la siguiente nota, Juan Guillermo Mercado nos cuenta cómo se podrían invertir esos recursos en solucionar otros graves problemas que tiene el país si se evitaran todos estos embarazos no deseados. Para mí lo más difícil es no tanto quedar preñada, sino es cómo mantener uno a los niños. A veces voy, pido en la calle. Desde hace un mes, Suheidi Julio Bello, de 16 años, vive un drama diario para darle de comer a su recién nacido. Difícil es no tener para bañar, el alimento. Ella vive en el barrio El Pozón de Cartagena, uno de los más pobres de esa ciudad. ¿Y por qué quedaste embarazada? Porque el papá del bebé me dijo que me iba a ayudar y que me iba a llevar para su casa y que me iba a darme todo para el bebé y para mí no era mentira. La familia de Suheidi no trabaja. Ella no tiene quien le ayude en la subsistencia de su hijo. ¿Qué has tenido que hacer para poder darle comida a él? Me ha tocado pedir, o sea, lo que no debiera hacer. ¿Cómo así? Una vez yo me fui a mi mamá y un muchacho me propuso, o sea, tocarme para darme de 3.000 pesos para darle al bebé. En ese tiempo, en ese día yo no tenía plata para alimentos. El drama de Suheidi lo viven miles de niñas y adolescentes que no tienen cómo mantener a sus hijos. Con su mirada perdida, Suheidi pide ayuda. Siente que Colombia no la puede dejar sola. Según el viceministro de Salud, Fernando Ruiz, en la última década el país ha destinado miles de millones de pesos para bajar los preocupantes índices de embarazos en adolescentes. Al año son 600.000 millones de pesos que se invierten en salud pública. Francine Botero, del Ministerio de Educación, es clara en afirmar. Durante el cuatrenio tuvo una inversión cercana a los 13.000 millones de pesos. El impacto económico de los embarazos en adolescentes es un problema que nos toca a todos. En 2003, Colombia invirtió, según la Universidad Nacional, 1.3 billones de pesos en los cerca de 158.000 niños que nacieron de madres adolescentes en ese año. Esa cifra ha venido creciendo. En el año 2012 nacieron en promedio 167.000 niños, hijos de madres adolescentes. Para lograr bajar ese índice, en ese mismo año el gobierno destinó 250.000 millones de pesos para una política que lograra hacer una reducción considerable. Sin embargo, varios expertos le dijeron a Séptimo Día que esa política no ha dado el impacto suficiente. Y lo peor es que ese dinero salió de su bolsillo, del tributo de millones de colombianos que ese año pagaron impuestos para poder destinar ese dinero. Con ese dinero se duplicaría el presupuesto de la Universidad Nacional o se sanearían varias de las deudas de la salud. Se construirían más carreteras y el país crecería en infraestructura. Pero las necesidades de mamás adolescentes como Suheidi y miles de niñas colombianas como ella no dan espera. La mayoría están desnutridas y sus hijos nacen con complejas enfermedades. Él es Jorge Canaval, médico ginecobstetra del Hospital Universitario del Valle. El embarazo de los adolescentes tiene unas connotaciones y unos factores de riesgo mucho mayores. Digamos, el principal está determinado por el parto pretérmino. Y los niños prematuros, un buen porcentaje de ellos terminarán en unidades de cuidado intensivo, sometidos a una cantidad de situaciones. El hijo de Suheidi duró 7 días en cuidados intensivos porque nació 7mesino, es decir, antes de tiempo. ¿Qué tan costoso es eso? Podemos estar hablando de cifras hasta de $1 millón diarios por un niño en una unidad de cuidado intensivo. Él es un bebé que nació después de un periodo de gestación de 26 semanas, es decir, un poco más de 6 meses. Su mamá tiene tan solo 13 años. Desafortunadamente, el 50% de bebés prematuros como él que nacen aquí en el Hospital Universitario del Valle mueren. Aquí luchan porque sobrevivan, pero todos los días se enfrentan a una dramática situación. Cada vez están llegando más niñas embarazadas menores de los 18 años que dan a luz precisamente bebés prematuros como él. Y lo que es más grave, un alto porcentaje de estos bebés tendrán enfermedades para toda su vida. Aparecen otros fenómenos como la restricción del crecimiento intrauterino
y las malformaciones, digamos, no son el común de las situaciones. Del tributo de los colombianos, es decir, del dinero de todos nosotros, también se destinan miles de millones para aliviar las enfermedades de los bebés de madres adolescentes. Por cesárea hay que sumar cerca de 1.600.000 pesos. En promedio, un bebé prematuro está 2 semanas en cuidados intensivos. Si se suman medicamentos diarios y costos de atención, la suma pasa por cada madre más de 90 millones de pesos. Como su Heidi, en Colombia hay más de 13 millones de personas que viven en la pobreza y cerca de 5 en la miseria. Buenos días. Para el médico Jorge Vargas, de Profamilia, si la tendencia de los embarazos en adolescentes sigue creciendo, Colombia está condenado a ser un país tercermundista. Y definitivamente la pobreza hace que el crecimiento sea más difícil y todos queremos que en nuestro país no haya gente pobre por las dificultades que la pobreza significa. Y el embarazo en la adolescencia es una forma de atrapar mujeres en la pobreza. Para el director del Fondo de Poblaciones de la ONU, Jorge Parra, Colombia podría hacer crecer mucho más su economía si en el país las políticas públicas de educación y salud sexual funcionaran. En Brasil, por ejemplo, la ONU ya hizo un estudio sobre el tema. La productividad del país aumentaría en aproximadamente 3.500 millones de dólares cada año. ¿Y cómo aumentaría la productividad del país? Porque estas chicas podrían incorporarse en mejores condiciones al mercado laboral, con mejor capacitación para el trabajo y generar mayores ingresos para la economía local. Las cifras son contundentes y los dramas como el de su Heidi también. Dependerá del uso efectivo del dinero que todos destinamos a través del presupuesto nacional que el ciclo de pobreza como el de su Heidi y el de miles de niñas adolescentes embarazadas no se repita. Según la ONU, si se invirtiera en políticas públicas para prevenir el embarazo en niñas y adolescentes pobres, Colombia se ahorraría un 1% del Producto Interno Bruto, es decir, cerca de 6.560 millones de pesos al año. En medio de esta dura realidad social que vive Colombia, hay iniciativas particulares que buscan ponerle un freno al embarazo de niñas y adolescentes de bajos recursos. Buscan brindarles nuevas posibilidades de vida. En Cartagena encontramos un ejemplo positivo. La Fundación Catalina Escobar y en Bogotá otro, el Colegio Distrital Sabio Caldas. Ellos nos demuestran que sí es posible evitar que se borren los sueños de una adolescente y despejar sus caminos. Aunque suena como una guardería, este salón es en realidad el futuro de cientos de recién nacidos de los barrios más pobres de Cartagena. Bebés que son hijos de madres adolescentes como María Angélica Yepes. Yo tenía dos pensamientos. Yo quería ser enfermera o presentarme a la policía. María Angélica pensó que todo se había derrumbado cuando quedó embarazada a los 16 años. Esos sueños que tenemos a largo plazo como que ya no van más, ya tengo que dedicarme a mi hija, ya tengo una responsabilidad mayor. Pero ella tuvo un destino diferente a las miles de jovencitas que en Colombia ven frustrado su futuro por un embarazo. Aquí se me subió la autoestima, aquí me dijeron sí se puede, aquí terminé mi bachillerato. ¿Qué pasó? ¿Cómo logró recuperar un futuro que ya no creía que podía realizar? Nosotros trabajamos todo el área psicoafectiva del adolescente. Darlene Margarita Bonfante es psicóloga de la Fundación Juan Felipe Gómez Escobar. Las adolescentes vienen aquí desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Entonces, un modelo que permite que la adolescente esté ocupada, permite que la adolescente esté centrada en unas actividades precisas, permite que la adolescente esté siendo productiva. Productiva para la sociedad y el país. Esta es la principal filosofía de esta fundación.
que en Cartagena acoge a adolescentes embarazadas. Tenemos curso de cocina, tenemos curso de bisutería, tenemos curso de logística y tenemos curso de belleza. Con educación y buscando un empleo, cambia sus vidas. Como María Alejandra, que hoy está en la universidad. Cuando di el primer paso, que fue graduarme de bachillerato, yo caminé con la frente gacha y mi mamá me dijo, levante la frente, que está dando un paso, está subiendo un escalón. El problema es que este programa solo involucra a un pequeño porcentaje de las menores embarazadas aquí en Cartagena. En esta ciudad hay por lo menos 4.000 casos por año y la mayoría se presentan en barrios como estos, que están ubicados en la periferia de la ciudad. ¿Y has acudido a alguien que te pueda ayudar? Alguien que te vaya. Por fortuna, psicólogas como Evelyn Pernet empezaron a replicar este modelo de atención en corregimientos del Magdalena. Aquí se encuentra una variedad de temas, empezando con las niñas que toman la decisión de irse a muy temprana edad como un escape a su situación, y otros de temas de personas que se aprovechan de las niñas y le ofrecen 1.000 o 2.000 pesos y las suben con mentiras y las violan en una situación bastante crítica, pero aquí lo importante eres tú. Evelyn hace talleres y terapias en estos deprimidos pueblos. Fundación Clínica para el Alma tiene como único propósito de sembrar una gotica de fe, amor y esperanza a todas esas familias que están en estado de vulnerabilidad. Eso es lo que vamos a trabajar nosotros. Actualmente ella ha llevado a más de 50 madres adolescentes a talleres en Santa Marta para que se capaciten laboralmente. Estas son soluciones a este drama en Colombia. Pero nada puede cambiar sin educación sexual. En Bogotá encontramos el Colegio Sabio Caldas, donde en 7 años bajaron los índices de embarazos de 17 a 2 por año. Tenemos una niña embarazada solamente y 2 niños que son lactantes. Su rectora es Ruth Estela García. Durante ese periodo no se tiene el riesgo de quedar nuevamente embarazada. En el Sabio Caldas implementaron una cátedra de educación sexual con asesoría de psicólogos. Porque simplemente la educación les va a dar a ellos las herramientas para que tomen una serie de decisiones acertadas. Te han hablado de prevenir el embarazo. Y lo que hoy saben los estudiantes es prueba de que ya tienen conocimiento de educación sexual. Cuando uno tiene aspiraciones en la vida, ¿sí? Yo creo que uno busca cumplirlas, ¿sí? Y uno, digamos, si yo quiero cumplir eso, ¿sí? Yo tengo que cuidarme. Siempre se pretende hablar con la pareja y si tiene uno confianza con los padres. Así es, la tarea empieza en casa. Les quiero hablar de la importancia de lo que es la sexualidad en ustedes, los adolescentes. O si no, pregúntenle a Bernarda Triviño. Les hemos explicado que el sexo es santo, porque es de la forma en que uno se parece a Dios. Bernarda le enseña educación sexual a sus 6 hijos, que están en edades entre los 11 y 19 años. Que se abstengan porque esta no es la edad para tener relaciones. Una educación muy católica, pero a pesar de sus profundas convicciones religiosas, en esta casa, Bernarda no niega que cuando se trata de hormonas, el cuerpo muchas veces simplemente cede. Si tienen una relación y si no se cuidan, inmediatamente van a quedar embarazadas. Por eso ella tiene su antídoto. Nosotros siempre le hemos hablado del condón, del yadel, y ellas con las amiguitas saben. Y sus hijas son conscientes de los riesgos de un embarazo no deseado. Nos vamos a desquitar con nuestro bebé, porque por culpa de él no vamos a poder hacer lo que nosotros quisimos. Se tienen que hacer respetar porque no con cualquiera no se puede ir a acostar. Sin embargo, Bernarda no ha estado sola en esta titánica tarea. Lo más importante es que nosotros como padres siempre estemos pendientes de las situaciones que viven ellos, ¿no? Su esposo, Julio César López, también ha estado al frente de sus hijos. Lo que hemos tratado de hablarles sobre la sexualidad es que básicamente la sexualidad debe existir el amor, ¿no? No solamente la pasión y el deseo. La mayoría de estudios coinciden en señalar que los hogares con sólidos lazos familiares
registran los menores índices de embarazos en adolescentes. Por eso en los padres de familia está una de las principales soluciones a este drama social. Definitivamente de ambos padres, de papá y mamá. Las chicas que, bueno, ya han tenido su bebé o están embarazadas es porque se han sentido solas, les ha hecho falta el amor. Yo digo es papá y mamá. En nuestras manos está el futuro de los niños. Detrás de las cifras y el debate, la iglesia y la sociedad, los conservadores y los progresistas están las niñas. Muchas nos dijeron con tristeza que hubieran querido ser útiles para la sociedad, ser profesoras o enfermeras, otras tecnólogas o ingenieras, algunas escritoras o administradoras. Pero mientras que no haya una auténtica política de Estado de educación sexual y un real deseo de sus padres de evitar sus embarazos, además de intolerancia general frente al machismo y acceso fácil a métodos anticonceptivos gratuitos, cumplir con esos sueños será prácticamente imposible. Pero esta investigación también nos demostró que hay otro factor clave que nuestra sociedad, indecisa y confundida, no ha querido entender, no ha querido aceptar. El instinto básico de reproducción, o sea, de sexo, jamás se eliminaría. Mucho menos entre hombres y mujeres de 18 o 19 años con las hormonas alborotadas. Cuando una niña es vulnerable y no existe nada que lo impida, es inevitable que más temprano que tarde quede preñada. Su futuro será incierto. Tendrá un futuro embarazoso. Si tiene una historia que contar o una denuncia que hacer, escríbanos en la dirección que aparece en pantalla. También me pueden escribir a través de mi cuenta de Twitter, cuya dirección también aparece en la pantalla. Nos vemos el próximo domingo con un nuevo capítulo de Séptimo Día.